Señores y señores, buenas noches. Perdón, bienvenidos a Animales Sueltos. Tenemos una noche realmente muy rápida y cuando es rápido todo lo que... A ver, cuando pasan tantas cosas y en tan poco tiempo, no voy a perder yo el precioso tiempo que tenemos, así que ya directamente estoy en la mesa de extraordinarios colegas periodistas que tenemos aquí sentados. Está Javier Calvo, está Maxi Montenegro, Romina Mangel, el doctor Cuño Libarona, el doctor Daniel Santoro, el doctor Fernando Garnota, y está en minutos allí sentado en el mano a mano Jorge Fontevecchia. Estará charlando con nosotros Jorge Fontevecchia. Ha escrito un último libro, Fontevecchia, que es Periodismo y Verdad. Se discute así, es una serie de ensayos sobre la existencia o no de la verdad y sobre la valoración de la objetividad hoy en el periodismo mundial, no solamente en el periodismo argentino. Vamos a estar charlando de medios, de periodistas y por sobre todas las cosas de esta cuestión que nos atañe a todos, que es nuestro oficio. Señores, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, vamos a arrancar por lo más trascendente del día. A ver, ustedes son de raza editorial. ¿El título del diario cuál es? ¿Es el atentado o el intento de atentado a Bonadío? ¿Es la bomba Bonadío? Que sí, porque fue lo último que pasó, pero que viene, digamos, concatenado a otra serie de hechos que también se dieron en el día, que hace que el clima esté bastante caldeado. Si querés te cuento lo de Bonadío. Sí, por lo menos tenemos algunas imágenes y estamos estamos con la señal de Senado TV, porque en minutos se sabrá qué está pasando allí con el presupuesto. Romy y chicos, métanse todos, charlen todos, desordenemos hoy más que nunca la mesa. Dale, así que brevemente, te pasamos por encima, Romy, todos a sí, todos. Dale, lo que hay en el juzgado en este momento. ¿Qué pasó? Primero contanos qué pasó. 7:15 de la tarde hay una alerta de uno de los custodios de Claudio Bonadío en la puerta de su casa porque ven a una persona arrojar un elemento extraño, lo tira por abajo del portón donde está la camioneta de la cochera, donde está la camioneta de Claudio Bonadío, y se da la fuga. Bueno, lo termina siendo reducido por personal de consigna de la comisaría 12. ¿Eso qué es? Perdón, Romina, dame, pero esa es la camioneta. Pero si tenemos la del garage, que se ya nota está cómo lo detonado, tiró, ¿no? claro. Porque le hacen una explosión controlada, Claro. lo detonan, la de la brigada de explosivo, ahí ya está roto por la explosión mínima que le hacen para detonarlo. Rápidamente lo ubicaron ahí en Washington y Olazábal. Fue identificado Marcos Nicolás Viola, bueno, tiene el DNI, 26 años, y el domicilio es en Villa Bosch, y ya interviene, por supuesto... Pero perdón, déjenme ordenar, chicos. Vayan hacia atrás, por favor, un segundo con la anteúltima foto. Eso. Vayamos hablando sobre la foto que tenemos. Dale. Contame, Romy, todos ustedes, chicos. ¿Qué es esto que estamos viendo? Bonadío tiene una consigna, tiene custodia y está en la puerta de la casa. Hay una foto que es la del garage, que por ahí se nota mejor qué es lo que hizo esta persona. Pasa una persona caminando y tira por abajo de la puerta, por un Eso que hueco, estoy viendo es la camioneta de Bonadío, que estaba en la casa. Y le tiraron, y pasaron y le tiraron por el hueco, tiran tiene por como una el especie hueco. de portón, le tiraron... Exacto, y le tiran por abajo del portón este artefacto. Como está la consigna en ese momento, salen a correr a la persona, rápidamente la prenden y la identifican. Lo que da cuenta en principio de que esto, digamos, no es muy sofisticado, porque no es que alguien pasó... El aparato, el elemento que le tiraron, no sé, Javier, ustedes todos chicos, ¿qué saben? Dicen que podía hacer mucho daño, y que lo que calculan es que podía generar un daño, a 30 metros a la redonda. Se podía matar un montón de gente. Sí. ¿Cómo, Mariano? Era idóneo para hacer una explosión que a 30 metros lo que alcanzaba lo destruía. Y estaba abajo del tanque de nafta de la camioneta del juez, que hubiese multiplicado el efecto de la bomba. O sea, vamos a decir las cosas como son. ¿Podría haber ¿Estaba Bonadío adentro? No estaba Bonadío dentro de... ¿Ves? Ahí en el hueco, y ahí está como lo tiró directamente con la mano Y ahí tenés el abajo del portón auto. que dijiste. Y ahí está el portón. Perdón, Javi, estaba en la casa, Bonadío. Sí, no en el auto, yo estoy diciendo que estaba Bonadío en la casa. En la casa En la casa estaba Bonadío. Sí. O sea, podría haber terminado con la vida de Bonadío. Sí. Sí, tranquilamente. O sea, tranquilo, si explotaba la camioneta, o sea... ¿Cuántos metros hay del garage? Habría que hacer un cálculo, pero estaba en riesgo, digamos, ¿no? Y si se subía a la camioneta y salía, peor, muchísimo más. Pero lo que llama la atención, y hay una convocatoria ahora, está trabajando Jorge Dilelo, hay otros fiscales que están ayudando, lo tiene Julián Arcolini. Lo que llama la atención, insisto, digamos, es la
precariedad de la dinámica del atentado, porque una persona que pasa caminando en un lugar donde hay custodia y tira un artefacto como este, es obvio que lo van a agarrar, digamos, no es que fue una célula terrorista, eso lo descartan y además ya tienen Creo identificada que, a la persona. Ale, si me permitís, me parece que el título de mañana, lo de Bonadío es gravísimo, es un poco más amplio. Es la seguridad del G20 bajo la lupa. Hoy hubo otro atentado también en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de Falcón. Ramón Falcón. Ramón Falcón, sí, Que en un fue aniversario. De la Policía Federal. Exactamente, asesinado un 14 de noviembre también, hoy es Exacto. 14 de noviembre, por un anarquista. Hoy eran anarquistas los que estaban poniendo la bomba, a los que le detonó, a una mujer le destruyó toda la cara, después tenemos fotos, vamos a ver todo. No, la foto de la... Pero es impresionante. Me impresiona y preferiría que no. Pero, Perdón, Dani, pero ahora volvemos. Pero, Dani, ahora, volvemos. termino, pero no digo rápido esto, digo, porque para mí la seguridad del G20 está bajo la lupa con estos episodios que por ahora son espasmódicos y de anarquistas, pero que no dejan de estar bajo la lupa peligrosa, porque la bomba que detonaron lo de Bonadío efectivamente tenía un poder de destrucción importante, distinto al otro. El otro, imagínate, le explotó en la mano a la mujer, le destrozó la cara, está grave, pero no es que la mató. Claro, pero digamos. también muy precario en el sentido de que le explota Todo. a la persona que lo lleva en la mano, porque lo que tienen confirmado es que la persona que lo lleva en la mano, esta mujer que vimos, que además hay un cómplice, están los dos detenidos, a ella le explota, es la misma persona que lo lleva, no es que dejó que, o sabía el tiempo de detonación. Poco Le explota- profesionales. Poco profesional, le explota en la mano. Perdón que está haciendo información. Acá me dicen que habría correlación guardaría en relación con otros hechos acontecidos en Capital Federal, los atentados de Indra y el Departamento de Policía. Estas bombas. Dale, Yo Dani. quiero ir a eso. En enero, en Villa Bosch, el domicilio del detenido hoy por haber cometido este intento de atentado contra Bonadío es de Villa Bosch. Se puso una bomba contra Bonadío, acá está la foto, después si podemos la podemos bajar en la producción, con una bomba que iba contra Bonadío, la familia y contra la ministra Bullrich, diciendo: Bonadío, vamos por vos y toda tu familia. También esa bomba estaba en condiciones de detonar. Es un grupo anarquista que se estima que es el mismo que en diciembre había provocado incidentes en el Congreso y antes había atacado la legislatura de la provincia de Ahora, La Plata en las marchas por Maldonado. Todos ustedes tienen, por supuesto, la información de lo que pasó Todo el hoy, tiempo pero me pasando. interesa muchísimo también pedirles una mirada de lo que está ocurriendo. Por eso estuvo bueno lo que hizo Fer. Abre un poco la observación o el análisis del hecho, la interpretación del hecho, Javier Calvo. Claramente me parece que lo que se buscó, más allá de no haber tenido éxito ninguno de los dos intentos de atentados, lo que se buscó fue llamar la atención, crear un clima, crear un mal clima. Esto es lo que hacen muchos grupos en la Argentina, pero sobre todo en el mundo. Acá ya no tenemos tantas experiencias, por suerte, salvo los últimos atentados dramáticos contra la Embajada de Israel y la AMIA. Pero a este nivel, que es más casero, más artesanal, no tenemos tantas experiencias. Y lo que claramente está en juego un poco es esto que decía Fernando, de generar un clima hostil, de inseguridad, de paranoia respecto al G20. Por lo menos esa es la información que maneja el Ministerio de Seguridad, es lo que creen que hay elementos parecidos en ambos artefactos, aunque no son lo mismo, y de alguna manera alertan sobre la posibilidad de que algunos de estos episodios puedan seguir sucediendo con el correr de los días a medida que nos acerquemos a la cumbre del G20, por lo cual ya hay algunos allanamientos, algunas averiguaciones que se están haciendo vinculados a grupos anarquistas que están supuestamente identificados por el Ministerio de Seguridad, pero que en lo que buscan, aunque no tengan un gran poder de destrucción, lo que buscan es generar este mal clima y que hace que hoy estemos hablando todos de este tema, ¿no? Me decía Dani, y estamos recibiendo información en instantes, es un Sí. día muy movido, y ya vengo como Romy nuevo. Sí, Dani. Para agregar lo que decía Javi, yo lo dije hace 2 semanas atrás en esta mesa, el grupo internacional Black Bloc, lo que está investigando el Ministerio de Seguridad, si ese grupo internacional que fue el autor de los incidentes en la cumbre del G20 en Hamburgo el año pasado, ¿te acuerdas que vimos acá las imágenes que era parecía una pelea entre legiones romanas, ¿no? Entre la policía alemana y estos grupos, y está vinculado con esto? Primero. Segundo, la Cámara Federal esta semana reabrió una causa contra Luis Delía, dirigente kirchnerista, que había pedido
cortarle la cabeza a Bonadío y ponerle una pica en Plaza de Mayo. ¿Qué quiero decir con esto? Bajemos los niveles de la violencia verbal. Porque estos muchachos que son improvisados, que no tienen el nivel sofisticado que puede tener un grupo terrorista internacional en Medio Oriente y todo lo demás, esa violencia verbal que la vemos en las redes sociales y demás, alienta ese clima del que recién hablaba Javier. Yo creo que ahí también le tendríamos que pedir responsabilidad y seriedad al Ministerio de Seguridad, a la Agencia de Inteligencia, a la AFI, porque también recordamos que cuando surgieron las primeras manifestaciones respecto a este tipo de grupos, habían sido los incidentes frente al Congreso. Y ahí se detuvieron a un turco y a 2 venezolanos, de los cuales se dijeron barbaridades vinculados con grupos terroristas, con el kirchnerismo, y después se demostró que no tenían nada que ver con eso. Con lo cual, también es función del Estado, no solamente darnos seguridad, sino darnos seriedad a la hora de seguridad. Voy a para no generar... Tomo esto que dice Javier y voy tomando elementos de cada uno y ya me meto con un toquecito en el Senado para que Maxi haga una mirada de lo que está pasando desde la economía, desde el presupuesto que aparentemente se va a aprobar. Cabeza de un juez. Hay en este momento no menos de 3 fiscales federales viendo el programa, atentos, preguntando, che, ¿se sabe algo? ¿Qué pasó? Un juez federal, un juez de cámara viendo el programa. El que está viendo y el que lee esto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo piensa un juez? Porque ya sabemos que Bonadío es un tipo que anda armado, que es una persona que tiene, como se dice en la jerga, se la aguanta. Pero ¿cómo piensa otro juez federal viendo que al tipo le tiraron un caño para que le explotara la camioneta mientras él estaba adentro haciéndose unos mates? ¿Cómo impacta esto? Yo creo que acá lo que tienen que hacer los jueces es dar un ejemplo de cómo tiene que actuar con seriedad la justicia, el derecho penal, con acuerdo de la Constitución, que no sucedió en otros casos. Entonces hay que hacer la máxima investigación, la máxima energía para descifrar qué hay atrás de esto, si es algo local, si es algo que está conectado. Los jueces preocupados, los jueces son muy valientes, estos jueces. Bonadío es un juez que, no te digo que esto lo disfruta, pero es un juez que la investigación está full, tiene un buen juez que investiga, 3 fiscales que están en la causa. Yo creo que se va a hacer bien toda la investigación. Perdóname, perdón, quería decir una cosa, no es cualquier juez. Porque si lo que se está buscando es generar, digamos, un clima confuso o generar dudas respecto a la seguridad, Bonadío es un juez que ha salido en todos los diarios del mundo por el tema Cuaderno. No hay empresario en el mundo que, digamos, importante, que tenga vínculos con la Argentina que no lo conozca. Si vos preguntás por Julián Ercolini, por Canicó, pueden ser mejores o peores jueces, pero no los conocen. Hoy Bonadío como tiene Moro una en Brasil. Por supuesto, tiene una notoriedad que no tienen otros. Y recién Javi hablaba de la responsabilidad, no solamente de la dirigencia, sino también de la oposición. Hoy muchos decían, no, esto lo está haciendo Macri, no sé si han recibido esos llamados en off, lo está haciendo Macri con Bullrich para buscar justificar una represión, digamos, más dura, más violenta. Es ridículo, porque si hay alguien a quien le impacta directamente y le complica la situación de este escenario, es a Mauricio Macri a días del G20. Absolutamente. Claro, ¿qué me decía Javier? Bonadío no recibió varias amenazas muchas, en los últimos tiempos, particularmente. Sí. No hubo días que usó un tipo de ropa de protección que implica poder enfrentar si alguien le tiraba una balacera, una suerte de chaleco antibalas. Yo lo que sé, te digo, en cartas, llamados, mensajes de todo tipo, de todo tipo. Él es guapo, digamos, por su forma de ser, va para adelante, ¿viste? Ha tenido enfrentamientos donde reaccionó y entonces como todo ser humano obviamente que le preocupa, pero es una persona que tiene una personalidad que no se va a milanar en nada frente a Ya esto. volvemos otra vez al tema mientras ustedes van recibiendo información. Un segundito, dame Senado en vivo y abro con Maxi. ¿Qué está pasando? Porque esto también impacta. Déficit cero. Hay una placa muy interesante de mi compañero Maxi, de nuestro colega Maxi Montenegro, hombre conductor, y aquí acompañándonos como cada noche. Dame Senado, ¿quién está hablando en este momento? ¿Se sabe? Son avances sustanciales que se están dando y del cual, reitero, todos los que estamos acá somos protagonistas también. Entonces, señor presidente, hoy escuchaba
la exposición del senador Mera y decía algo que me... Bueno, ahí, Maxi, ¿qué está pasando y qué se espera allí? ¿Que salga el presupuesto? Sí, se y espera... a mí me interesa tu placa más que escuchar a los senadores, porque vos vas a mostrarnos cómo se llega al déficit cero. Bueno, se espera que se apruebe el presupuesto ajustado, pero bueno, Pichetto, con el acuerdo que tienen los gobernadores con el gobierno de Macri, en un revoleo de fondos y la negociación política, van a aprobar el presupuesto. Hoy Duhovne deslizó una frase que generó mucha polémica. Dijo, tremendo. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud en la Argentina sin que caiga el gobierno. Una frase que uno llega Intentó a pensar, ser autoelogiosa. claro, Sí. diciendo, miren el ajuste que estamos haciendo y el gobierno sigue con chances a ver qué pasa en el 2019. Yo creo que Duhovne no solamente está hablando del ajuste que se va a hacer en el 2019 en el presupuesto, sino el ajuste que ya está ocurriendo con la disparada del dólar, la disparada de la inflación y el ajuste sobre el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Esto que estás mostrando es cómo van a llegar al déficit cero. ¿Cómo se llega Cero. al déficit cero? Tienen que... Todo lo que tiene cero delante suena raro. ¿Te acuerdan Tolerancia Cero de Hambre Giuliani? cero. Viste, suena fuerte, ¿viste? Tolerancia cero, déficit cero. Dale, a ver. Bueno, seguí. es el compromiso que hay con el Fondo Monetario, por eso el Fondo Monetario te prestó 50.000 millones de dólares para que Macri llegue al final de su gobierno sin default, sin cesación de pagos, bajo esta condición. ¿Cómo se llega al déficit cero? Bueno, más de la mitad del ajuste, el ajuste es de 470.000 millones de pesos, casi 500.000 millones de pesos que hay que ahorrar el año que viene. Hay que equilibrar el presupuesto. Más de la mitad del ahorro de achicar el déficit son la suba de retenciones y generalización de retenciones para todas las exportaciones de la Argentina, más otros impuestos que suben fuertemente como bienes personales. Estos son por lo menos 250.000 millones de pesos que aumenta la recaudación por la mayor presión impositiva. Es más de la mitad del ajuste fiscal del año que viene. Después tenés un capítulo muy fuerte que es la reducción de gastos del gobierno nacional. 120.000 millones de pesos, 125.000 millones de pesos. Lo más importante es el recorte de la obra pública. Que recorte de obra pública en todo el país, pero financiado por el gobierno impacta en nacional. el trabajo de Directo. muchísimos Sí. argentinos en el interior, empresas de construcción grandes y pequeñas, y obreros y laburantes. Ya está dale. ocurriendo en esta segunda parte de este año y se va a profundizar el año que viene. En términos reales, descontada la inflación, la obra pública se reduce a la mitad el año que viene. Dale. Hay un golpe muy muy fuerte a toda la obra pública financiada por el gobierno nacional. Hay un recorte de subsidios de luz y gas, por eso van a seguir los aumentos de tarifa de luz y gas el año que viene, más o menos en línea con la inflación, y hay otros ahorros en otros gastos. Básicamente se licúan algunos gastos de pago de insumos y de gastos generales del gobierno. Pero el otro capítulo importante, el tercer capítulo importante del ajuste, entonces el primero era suba de impuestos, el segundo es recorto la obra pública y sigo recortando subsidios, pero sobre todo derrumbo la obra pública. El tercer capítulo importante del ajuste fiscal es le traspaso a las provincias subsidios que hasta ahora pagaba el gobierno nacional y que se arreglen. El más importante es el subsidio del transporte. Hoy se estuvo discutiendo en el Senado que algunas provincias, si no mantienen los subsidios a los colectivos, la tarifa de colectivo en alguna provincia tiene que subir a 40 pesos el año que viene. Bueno, ahí está Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que tienen la discusión de qué hacen. ¿Mantienen los subsidios a los colectivos? ¿Suben parte de la tarifa? Y después se recortan algunas transferencias a las provincias que son importantes. Por ejemplo, Pero este presupuesto se va a anunciar, esto va a salir, ¿no? el recorte del Fondo Sojero, que eran obras que se hacían en distintos municipios y en provincias, con fondos que iban del presupuesto nacional, también eso se recorta. Bueno, este es el ajuste. Este es el ajuste que hay en el presupuesto, que el propio gobierno reconoce, y que el año que viene se tiene que aplicar a rajatabla para que el FMI te siga desembolsando trimestralmente el préstamo acordado. Bueno, vamos en un minutito a estar charlando con Fontevecchia y seguro va a salir. ¿A se va a votar? ¿Se sabe el número? Después que de la medianoche. Sí, Después de la a medianoche. una, Dicen dos, después de la ¿no? O medianoche. más tarde. ¿Hay información? Sí, Dani, dale, por Último favor, momento. sí. Están allanando en este momento los domicilios de uno de los sospechados, poner la bomba en la tumba de Ramón L. Falcón, y encontraron esto en la casa. Esto que voy a mostrar ahora en la cámara, sí, esperemos que se vea bien, es pólvora con azufre. En el domicilio tenían pólvora con azufre, se ve
ahí se ve, Bajalo un poquito. bajamos un poquito ahí, Ahí. es un frasco de vidrio que contiene pólvora. Esto es en el domicilio de uno de los que están sospechados de haber puesto esta bomba a la tumba de Falcón, que fue el que reprimió la famosa Semana Roja de 1909, y por eso los anarquistas lo mataron a Falcón, y hoy es el día, como dijo Fernando, de... Ale, y Sí. pero mañana a primera hora acaban de confirmar, lo indagan a quien puso el artefacto en la casa de Bonadío, está ahora detenido en la policía, y mañana a las 7 de la mañana lo ¿Cómo trasladan. es eso? ¿Eso quién lo indaga? Es una... El juez Polini, Arcolini. el juez Ah. Julián Arcolini decidió que Indagarle mañana es tomarle primero- declaración como imputado por el delito. Tiene derecho a negarse a declarar, a lo que abogado fue. defensor, Exacto, declare. Exacto, pero mañana ya está confirmado 7 horas en los tribunales federales de Comodoro Pi, lo trasladan de policía hasta Comodoro Pi 2002. ¿Te puedo hacer una... Dale, Fer, No, y quiero rápido hacer una adelanto algo. opinión. Están empezando a aparecer algunas fotos de tanto la mujer. Sí, yo preferiría de- no ponerla. No, pero Las por fotos eso, son muy pero yo quiero choqueantes, contarlo sí, porque esto se va... truculenta, No la foto de la mujer, la Ah. foto de la mujer es impresionante. Sí, sí. Digo, están empezando a aparecer fotos de la mujer y de el chico que atentó en lo de Bonadío, de la mujer del atentado de Recoleta, del chico de Bonadío, con algunos dirigentes políticos. La verdad es que yo no lo tengo chequeado, por eso digo, están empezando a aparecer porque van a aparecer, creo, en algún momento cuando se empiecen a chequear. De dirigentes políticos, hombres y mujeres, junto a estos personajes que son los que ahora En están la página de detenidos. Facebook se encontraron Sí. mensajes anarquistas de la chica que le explotó la bomba en la cara. Y fotos con dirigentes políticos. Esta semana declaró, lo llamaron a Barata a declarar. Sí, ampliar la declaración. Barata y Bonadío, y debido también. Bueno, Barata y Debido. ¿Qué se supo? ¿Qué tenemos que saber? Porque cuando No. vos sos como el Tero, vos cantás lejos del nido. Y contás poco vos, pero Bueno, yo te te digo apuro al aire, que porque fuera al aire no nos contás nada. ¿Qué- ¿Qué podemos saber? ¿Qué declaró cada uno? Eran nuevas pruebas, nuevas declaraciones que los habían mencionado, entonces el juez Bonadío dijo vengan a declarar de nuevo. Debido declaró desde la cárcel, Barata desde el tribunal. Barata Debido parece... no sale a declarar, ¿no? No, el traslado es un clavo importante, te levantan muy temprano, y entonces prefieren con algo muy bueno que ha implementado la justicia federal, que es un televisor donde el señor declara en videoconferencia, directamente desde la Es más cárcel. seguro además también. Es más ¿Cuántas seguro fugas? porque se evitan, esto no se va a fugar ninguno, No, pero hubo de todas fugas, hubo maneras casos. creo que evitan el traslado, el hombre Claro. está más lúcido, no lo ves a la cara, pero por lo menos lo ves en un televisor. Debido mantuvo su postura de que es todo un invento, de que es toda una negativa, de que es toda una persecución política. Barata, a su vez, es una persona que yo no sabía, escribe mucho él, parece Centeno, escribe mucho donde él preparó su propio manuscrito de defensa, donde niega todo, ataca a Centeno, ataca a Valmedina, ataca toda la prueba. Incluso a la gente que lo involucra, y eso fue el mismo alegato que él sostuvo leyéndolo ante los jueces Bruglia y Pero no hay Bertucci en nada la entonces, Cámara. no hubo nada No hubo nada trascendente. novedoso. Nada novedoso. Mantuvieron la misma postura. O sea, nadie que se No deba cambió preocupar nada. por lo que se declaró, no. ¿Hay muchos presos, hay muchos detenidos con esta causa todavía? Sí, hay muchos Casi detenidos, 20. hay muchos detenidos, y además Yo tengo Casación hace poco entendido que marcó, 17 quedan. sí, y Casación hace poco marcó que esa va a ser la política, digamos, que en principio es importante lo que dijeron, porque en principio avalan la prisión preventiva en estos casos, Sí, ojo, que van a aflojar hacia fin de año. jurídicamente, ahora la Cámara tiene para ver el auto de procesamiento, y los delitos de muchos son delitos que admiten escarcelación, con lo cual, al margen de Por eso lo se va a que aflojar resolvieron, mucho yo algo creo, con proceso. yo Antes de creo fiesta. que va a haber libertad. Sí, pero Casación, o la Sagasti, yo me acuerdo, Sí. le confirmó la preventiva a la Sagasti, porque se había llegado... No, le denegó el recurso Que de es casación. distinto, claro. No se metió a la prisión preventiva, lo único que te lo puede confirmar es la Cámara. Entonces, es Javi, distinto. te aprovecho porque tanto se habló de la renuncia de Monzó a Cambiemos. Vos tenés una placa con verdades y mentiras de esta renuncia. Tenemos 3 minutos porque ya me voy a charlar con Fontevecchia. Sí. ¿De qué se trata? ¿Se va o no se va Monzó? Porque es apetecido por varias Sí. Hay- ideas políticas. A ver, me parece que ahí hay que decirlo, hay una especulación también de Monzó. Hay mitos y verdades en torno a esto, ¿no? Habíamos armado una placa que era verdadero o falso, ¿no? ¿Podemos jugar todos? Sí, claro, es para eso. Uno de los hombres que cambian de color. Uno de los hombres clave en los acuerdos políticos en el Congreso y con la oposición. Verdadero. Verdadero.
Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Estamos de acuerdo todos? Todo. Verdadero. Sí. Listo, verdadero. ¿Y dónde cambió de color? Ahí está. Ahí está, perdón. Está incómodo en el lugar que ocupa y cree que Macri no lo valora. Yo le pongo verdadero también. Recontra, verdadero. No sé, ¿estamos de acuerdo? Está tercero en la línea de sucesión presidencial. Vamos que no como llegó presidente de la con- Cámara de Diputados, pero igual él Está- siente que no le valora Dígalo ese usted. trabajo. ¿Es verdadero entonces? Verdadero. Listo, también verdadero. Tiene serias diferencias políticas con Marcos Peña y Durán Barba. O sea, está a los tiros con Marcos Peña y Durán Barba. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Vamos al color. Verdadero. Hasta ahora no erramos una, ¿eh? Verdadero. No quiere ser reelecto como diputado, prefiere dejar la Cámara y abandonar Cambiemos. No, Romy lo tiene como falso. falso. Mirá No vos. quiere ser reelecto como diputado. No quiere ser prefiere- reelecto el tipo. ¿no? Dice, está Como haciéndose diputado desear, se y está prefiere- subiendo el Y precio. te puse el amarillo. Dudoso. Mirá ¿Viste? vos. Sí, yo te iba a decir, yo también lo Dudos. dudé porque alguna Él de esas- dice- a ver, no quiere ser reelecto como diputado, prefiere dejar la Cámara, no sé si va a abandonar Cambiemos. Se está subiendo el precio. Desde también. el peronismo lo tantearon para que se sume la alternativa no K. Desde el peronismo lo tantearon peronismo federal. Exactamente. Sí, Para yo mí es tengo, la, recontra yo tengo la verdadero foto de la eso. reunión. Recontra. Verdadero. Sí, Sí. Verdadero. Tengo la foto del brindis, todo. Sí. Y acá está una de las razones por las cuales esto es amarillo. Vidal y Larreta planean convencerlo para que sigan Cambiemos y al frente de diputados. Las dos cosas. Para que sigan Cambiemos y al frente de diputados. Exacto. O sea, y no hay ningún falso acá. Claro, no hay falso. O Todo sea, es por una- ejemplo, una dudosa. podría ser, ¿está Una re contento dudosa. en Cambiemos y quiere ser reelegido hasta de por vida? Falso. Claro, también. Sería. ¿Hay alguna info de último momento que tengamos con todo lo que está pasando? Sí, Un se día muy convocaron, movido, sí. recién Mariano decía que había más de un fiscal, si de hecho, digamos, de hecho por turno le corresponde a Dilelo, que está trabajando con Ercolini, pidieron ayuda y están prácticamente todas las, no solamente las fiscalías, hay muchas fiscalías que están colaborando, sino también todas las fuerzas y hay muchos Me allanamientos dicen que hay están varios pedidos allanamientos ahora. para esta Exacto. madrugada. Ahora, Sí. exacto. Eso era lo que... 7 se allanamientos indicaba hace un pedidos rato. para la madrugada. No, Sí. están haciendo. Uno, Sí, están están haciendo, haciendo. uno lo mostramos recién. Que En los no sé, domicilios de los imputados y Pero no demás. sé, es que no se pueden hacer allanamientos cuando cae el sol. No, salvo, eso que- es- depende, salvo depende. que lo establezca especialmente Claro. la orden. Ahora, vos fíjate estos muchachos. Esto es que- urgente, los tienen que además los quieren tener so- antes de la hacen- indagatoria. dejan cosas en la casa que los conduce al delito. Yo los veo muy flojitos a los terroristas. Yo te digo una cosa. Terrorista. De, Muy lo malo, que no está vieron ni una pasando... serie. Perdón, déjame interpretar una... porque Sí. ¿Lo ves muy flojito o también uno podría, no en este caso, pero podríamos pensar que en todos estos hechos muchas veces sobrevuelan trabajo de servicios? No, yo creo No en que- esto, ¿no? No. Bueno, pero de el otro ninguna día manera. estábamos Es muy hablando, fuerte. pero pará, Marian, estábamos lo del handy de Aeroparque. Sí, sí. Nos preguntamos si pueden ser servicios tratando de chequear hasta dónde se podía intervenir o no Aeroparque. Y para acá no van a estar chequeando a ver No, si reacciona bueno. la Sí, policía. o si explota la bomba no de Yo- Bonadío. claro, yo lo que digo es esto. Lo que nos marca creo que- la magnitud de tantos fiscales, tantos allanamientos, es que no es solo por el caso Bonadío, que es grave. No, es señores, por el no, GBM. no. Chicos, esto es Hoy hay gravísimo, una realidad, gracias por todo, nos igual, vemos mañana, si Dios quiere. Ya me voy a charlar con Jorge Fontevecchia, hay una realidad que afecta a muchas mujeres en los espacios públicos. Así es, el 100% de las mujeres sufrió acoso callejero en algún momento de su vida. Bueno, es un placer, es un gusto tener a Jorge Fontevecchia aquí en la silla de Animales Sueltos para charlar sobre periodismo, pero por sobre todas las cosas de actualidad y hablar de su libro. Este libro que tengo en mis manos, ya el título es inquietante porque es Periodismo y Verdad. Aquí está, aquí lo muestro. Está hipermarcado el libro. Hacemos un plano general del libro. Un plano general. Como verán, como cuando uno lee un libro empieza a marcar. El libro consta de dos partes. Una primera parte son ensayos, o podríamos llamarlos tesis, sobre, me imagino, un laburo de campo que fueron las entrevistas, porque hay un montón de entrevistas a distintos personajes importantes del periodismo argentino, filósofos y comunicadores, pero hay en el inicio del libro hay una serie de tesis o de ensayos realmente muy, pero muy interesantes. Ahora vamos a hablar de tu libro. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, Gracias por venir. Dale, por favor.
Son ensayos de tu autoría el inicio del libro. Está compuesto en dos partes. Una parte de ensayo y después Claro, entrevistas. hay una parte, si vos querés, que cumple un objetivo académico, y ahí Sí. se explica que son trabajos que están relacionados con una maestría en la Facultad de Filosofía sobre subjetividad y el sujeto. Sí. Y el que es el trabajo de campo son las 35 entrevistas a los conductores de las redacciones más numerosas. Arranca, te diría, hay más de 50 años, porque arranca, si vos querés, con conductores de Clarín y Nación que comenzaron a conducir en los años 60, y están todos los que fueron conductores de las principales redacciones, en el caso de Clarín y de Nación, uno tras otro. Luego, bueno, hay de Página, de Cronista, en el caso de la televisión, de los canales de noticias, la división noticias, tanto de Canal 13 con TN como de Telefe, en el caso de América, la directora artística. Hay un montón de cosas que empiezan a surgirme en esta introducción al libro y en esta charla con vos, Jorge. Vos nombrás Clarín Nación, nombrás televisión, nombrás diarios. Después vamos a hablar un poco de la agenda, cómo se instala la agenda en Argentina. La agenda la instalan un poco más los medios, o no, los diarios, y en Brasil de pronto un poco más la televisión. Incluso las novelas de O Globo marcan agenda. Uno podría decir, pero ¿cómo una novela marcando agenda? Y sí, marcan agenda según el tema que tocan, el contexto de cada año. Claro, porque nosotros los periodistas no tenemos el monopolio de la construcción de sentido. Un cantante, un poeta, un escritor de ficción construye sentido. El sentido no es solamente... Pero eso no tiene la obligación del oberista, y nosotros en nuestro discurso sí. Claro, nosotros tenemos el monopolio y me río porque veo que leíste todo. No, lo leí en serio, pero me interesó muchísimo y me gustó mucho el libro. El libro es anfibio el libro, porque es un texto académico y es un libro para alguien que de pronto no ama esta profesión o no está en los medios. O sea, me interesó eso. O sea, si querés vamos por ahí. La obligación, podríamos llamar, que tenemos los periodistas de tener un lenguaje verista. Bueno, lenguaje verista, verdadero. Podríamos decir que la gran confusión que generalmente se genera, incluso en aquellos que quieren estudiar periodismo, es la palabra comunicación con periodismo. De la misma forma que se confunde muchas veces contenido con noticias. ¿Contenido con noticias? Exactamente. A ver. Bueno, en Estados Unidos la Asociación de Medios Periodísticos llevó adelante una discusión en el Congreso respecto de que, en términos del lenguaje inglés, que news is not content. Cuando vos analizás todas las redes sociales y todos los medios digitales, en su gran mayoría están pensados por ingenieros, para los cuales la información son bits. Entonces da lo mismo una canción, una película, un editorial, una poesía, un libro. Son todos bits, se miden en bits, en cantidad de energía de información a ser transmitida. Y siguiendo las lógicas que son totalmente comprensibles para productos de ficción, cuando vos te suscribís a Spotify o a Netflix, te recomiendan lo que a vos te gusta, y hasta ahí es absolutamente un buen servicio que a vos te recomienden lo que a vos te gusta. En función de los mismos algoritmos que luego, si vos vas a consumir noticias, te recomiendan exactamente lo que a vos te gusta. Y ahí es donde empieza la confusión entre news y content. Es decir, las noticias son un tipo de contenido, casualmente que tiene lenguaje verista, que no pueden ser tratados por los algoritmos de la misma manera que la ficción. O sea, lo que es un servicio. Claro, quiere decir que nosotros tenemos asegurado nuestro trabajo, por más que el entretenimiento continúe evolucionando como continúa hoy. Jamás me imaginé, yo para ver Rambo 1 tenía que ir al videoclub de mi esquina y alquilarla por 48 horas. Hoy tengo 753.000 películas para ver. Ahora, si bien el comentario de la noticia o del hecho, la interpretación del hecho que está ocurriendo en este momento, no sé, hoy a la tarde pusieron una bomba en la tumba de Ramón Falcón, no me lo puede analizar, no me lo puede dar una máquina. Tiene que haber un periodista pasando por su tamiz o por su interpretación el hecho. Sí, y yo te diría que el problema que genera la democracia, que es mucho más profundo que el tema de una profesión, el problema que genera la democracia, que se utilicen los mismos algoritmos para medir lo que podría ser el customer satisfaction, la satisfacción del consumidor,
en ficción para lo que es el lenguaje verista es un problema, porque lo que genera es lo que nosotros llamamos en la Argentina grieta, que es retroalimenta el sesgo, porque si vos recibís solamente esas informaciones de tu sesgo informativo, de tu sesgo cultural, lo que tendés es a reconfirmar tus prejuicios y a cada vez más ahondar ese sesgo. Ahora, Entonces, me permito ir yendo por los puentes o por las puertas que me vas abriendo vos. Yo tenía una idea de charla, pero me gusta porque todo va rondando, iba a llegar en algún punto a eso. El título de tu libro es Periodismo de Verdad, y justamente vos en un momento parafraseas, citás a Nietzsche y a Foucault, con no existen hechos, existen interpretaciones. Las interpretaciones o las verdades son varias, podríamos decir, son varias verdades, triunfa la verdad del poder. Y la grieta no termina siendo en algún punto el no poder acercarme a la verdad que tiene otro. De pronto del otro lado debe haber gente que piensa totalmente diferente a mí y cree que la verdad es otra a la que yo creo. Ahora, si no hay ninguna forma de conectarme con ellos, vamos a estar engrietados. bueno, de alguna manera el objetivo de ese libro es casualmente tratar de cerrar la grieta. De hecho, estamos convocando un cabildo abierto por el periodismo el día 20 de noviembre en el propio cabildo, con el objetivo de trazar puentes. Ahora, si vos me permitís, me parece que sería importante hacerle al lector una introducción, al televidente una introducción respecto de esto que estamos hablando. Es decir, vamos a llegar a la verdad a través del tema de la objetividad, la subjetividad y el periodismo. Frenemos ahí. ¿Hay verdad? Hay verdadero. Y quizás el problema es cuando se sustituye lo local de lo verdadero por lo universal de la verdad, o cuando, si vos querés... ¿Pero cuál es la diferencia entre verdad y verdadero? Bueno, si me dejás sí, dale. 5 minutos, dale. Creo que lo puedo explicar y puedo hacerte una síntesis. Primero tenemos que aceptar que la palabra objetividad y subjetividad viene de la palabra sujeto, que es un concepto que aparece hace 400 años. Con Descartes, pienso, luego existo, en el 1600. El sujeto, la idea de la construcción del sujeto que hace Descartes, supone de que hay un sujeto y hay un objeto. El objeto es el mundo. Sí. Entonces, la objetividad es la interpretación cabal y perfecta de la representación del objeto en el sujeto. La filosofía moderna pone totalmente en duda esta dualidad y lo que se dice es que en realidad no se es fuera del mundo, se es en el mundo, no se va al mundo. El mundo está en nosotros, el mundo no es físico, el mundo es una representación en nuestra mente. Lo que es verdadero, que no tiene que ver con verdad, lo que es verdadero depende de la época en la que vos vivís, la geografía en la que vos vivís. Por ejemplo, vos podrías tener razón siendo pagano en Japón, maometano en Turquía y papista en España. Entonces, el criterio de verdadero demuestra que en realidad nuestras opiniones no son solo nuestras opiniones, sino son reflejo de las opiniones en la comunidad que compartimos. Entonces, distintas personas que pertenecen a distintas comunidades, y si lo llevamos ahora a tu planteo de la grieta, las comunidades pueden ser épocas, pueden ser geografías y pueden ser también grupos de pertenencia, clase social, sexo, nivel socioeconómico, pueden tener... ser verdaderos y no estar mintiendo. El problema es cuando hipostasiamos el adjetivo verdadero al sustantivo verdad. Sí. Entonces, si hay una sola verdad, el otro me está mintiendo. Y si el otro me está mintiendo, mientras que si aceptamos de que hay distintas interpretaciones verdaderas sobre los hechos, mira, hay viste que normalmente se dice, no, pero los hechos son verdaderos, las interpretaciones son libres o las opiniones son libres. En realidad, los hechos, que serían la materia, sin la arquitectura, no son nada, porque siempre a los hechos verdaderos se le pueden encontrar sujetos sustitutivos de la acción. Nosotros podríamos estar acá, por ejemplo, hablando de la crisis económica, y estando dando datos absolutamente ciertos de la crisis económica. Ahora, alguien podría decir que el resultado de esa crisis económica es heredado del gobierno anterior y otro decir que responde a los problemas de Macri. Los hechos son verdaderos, pero el contexto arquitectónico al que se le da sentido a esos hechos hace que eso se modifique. Otro ejemplo de verdadero y de verdad. Nosotros podríamos tener una agenda en la que
todo el tiempo estemos hablando de la corrupción del gobierno kirchnerista y no de la crisis económica, y viceversa. Podríamos tener una agenda que solamente ponga foco en la crisis económica y no registre absolutamente nada de los casos de corrupción que se están juzgando en Comodoro Pi. O sea, sin mentir, no estamos diciendo la verdad. Sin mentir no estamos diciendo la verdad, totalmente. Claro, sin mentir no la decís, exacto. Entonces, el libro lo que busca es tratar de trazar un puente, como te decía. Hay entrevistas a personas que condujeron Página 12, sí, a que condujeron C5 en el momento más kirchnerista. Tratar de comprender al otro, de entender sus subjetividades y poder tratar de encontrar una alternativa, yo te diría un concepto marco que sustituya el de objetividad dura por otro de intersubjetividad, de honestidad, de equilibrio, de equidistancia, que son valores que distinguen al periodismo de la propaganda. Y volviendo a lo que vos planteabas antes, una cosa es news y otra cosa es contenido. O sea, el contenido incluye, el news es parte del contenido, pero hay otros contenidos como el entretenimiento que no son news, y lo mismo pasa con la carrera de periodismo. O sea, la propaganda también se enseña en la carrera de comunicación. Que ahí yo lo tenía anotado aquí, mira, justo que ahí. En la página 57 hablas del problema de la hipersubjetividad en la serie de ensayos, y hay un parrafito donde vos escribís: por todo esto ha habido recientemente en el periodismo una contrarreacción que, detectando el solapado compromiso del periodismo en un ideal de objetividad absoluto y sabiendo lo inalcanzable, concluye que lo más honesto es admitir la imposibilidad de objetividad. En el libro constantemente sobrevuela la idea de que, primero, es imposible la objetividad y además una posible aceptación del periodismo militante. No. Es lo que yo interpreté. No. A ver. No, yo creo que lo que trato de, evidentemente parece que no del todo logrado, es de crear una alternativa sustituta al criterio de verdad absoluta y de objetividad absoluta. O sea, que haya un relativismo respecto de lo que consideramos verdadero no quiere decir que dentro de determinadas comunidades, en determinada época, no nos pongamos de acuerdo en lo que es verdadero. O sea, obviamente hay una parte de los hechos en los que son indiscutibles. Por ejemplo, a ver, cualidades primarias de un hecho se miden respecto de lo que pasa en extensión, velocidad, volumen. Luego hay características secundarias: olor, sabor, perfume, gusto. Entonces, obviamente que lo que es aceptable dentro del periodismo puede ser que vos tengas interpretaciones alternativas, pero no hechos alternativos. Pero, y el periodismo militante lo que estaba haciendo, para concluirte, era mucho del periodismo militante, porque también hay grados de calidad de periodismo militante. Razón, hay grados de periodismo militante. Directamente que los hechos no sean verdaderos, no que las interpretaciones fueran diferentes, sino que los hechos no sean verdaderos. Bueno, pero te tomo, Jorge, también sacado de aquí como idea, planteas que uno de los, de los hechos que marca el kirchnerismo en la comunicación en las épocas kirchneristas fue justamente pasar de la academia a la discusión, de los medios, de la academia, y llevarlo a lo popular o a los medios masivos de comunicación. Recuerdo, 678 llamaba la corpo a todo aquello que... En el periodismo profesional. El periodismo, exactamente, profesional. Y los tipos, podríamos plantear que lo que estaban haciendo era tirarle piedras a un concepto de verdad que ellos sostenían que no era, que ese concepto de verdad era construido por los medios hegemónicos, como ellos lo llamaban, Clarín, Nación, y no sé, Canal 13, Artear, y que ellos te construían una verdad y te la daban. Pero eso mismo se explica allí, que como en tantas otras cosas el kirchnerismo toma buenas acciones para malos fines, toma lo que es una discusión respecto de las industrias culturales, la escuela de Frankfurt, las discusiones del Mayo francés, la deconstrucción, toda una cantidad de corrientes de pensamientos hermenéuticas totalmente respetables, y la convierte en una vulgata, como diciendo que entonces, si no existe la verdad, finalmente hay verdades alternativas, con hechos alternativos, que de hecho es algo que luego cita Trump y Putin. No hablan de interpretaciones sobre los hechos, sino de hechos alternativos. Y directamente miente. O sea, yo creo que hay grados que me parece interesante
ponernos de acuerdo con la audiencia entre las diferencias de periodismo militante. Por ejemplo, en el siglo XIX, los diarios, al no existir la publicidad, todavía no haberse inventado la publicidad, eran sustentados generalmente por partidos políticos, por benefactores, que en lugar de tener un museo tenían un periódico que muchas veces no salía todos los días. En la Argentina tenemos el caso del diario del Partido Socialista La Vanguardia. La Vanguardia obviamente ponía énfasis en destacar aquellas notas que tenían un correlato con lo que era su visión del mundo, pero no mentía. O sea, vos podías decir de que un diario como Página 12 hoy pone más énfasis en la crisis económica y muy poco énfasis en el tema de la corrupción del gobierno anterior, pero no miente. Cuando los kirchneristas decían Clarín miente, entonces Clarín no mentía. A ver, vos recordarás que en las facultades todavía debe haber pintadas, me estabas contando recién cuando estábamos comenzando que te estabas anotando ahora en filosofía, que eran de los 90 que decía, nos mean y Clarín dice que llueve. Y Clarín dice que llueve, exactamente. Esa discusión que hay sobre los medios no es del kirchnerismo, es pre-kirchnerista y sucede en todas partes del mundo. Vos fíjate que hoy tenés a Bolsonaro criticando a Fola de San Pablo, a Trump criticando al New York Times, al Washington Post, a la CNN. Eso tiene que ver con una discusión respecto del sistema de división de poderes. El periodismo es hijo de la Revolución Francesa, Gutenberg en su contemporaneidad extendida es parte de la Revolución Francesa, hasta Gutenberg se hacían 15.000 libros por año. A partir de Gutenberg se hicieron 100 millones. O sea, imagínate el salto cualitativo que significa el pre-revolución francesa. O sea, es parte del sistema democrático, el periodismo... del sistema democrático representativo, no del griego. El griego era, digamos, una democracia no representativa, era una democracia donde todo el mundo votaba, decidía plebiscitaria, por la cantidad de habitantes que había. Entonces podríamos decir que la democracia que surge a partir de la Revolución Francesa, la Constitución norteamericana de 1776, plantea esencialmente división de poderes y coloca al periodismo como un cuarto poder, el perro guardián, distintas metáforas. Podríamos decir que coloca al periodismo como auxiliar de uno de los poderes que es la justicia. Entonces, lo que sucedió con el sistema democrático, representativo y constitucionalista es que hasta mediados de los 90 produjo bienestar en el mundo. Mientras que con la caída del muro de Berlín, lo que se viene produciendo en los últimos 25 años en los países desarrollados es que la clase media por primera vez vive peor que sus padres. Entonces, la discusión que hoy hay en los países desarrollados parece que la democracia representativa, con división de poderes, no está siendo tan efectiva para mejorarnos la vida. Entonces una parte importante de la población que no está logrando conseguir las mejoras que consiguieron nuestros padres sobre nuestros abuelos, discuten el sistema. Al discutir el sistema, discuten el periodismo. Porque el sistema incluye al periodismo. A eso es a lo que me refería. Parte fundamental, no solamente lo incluye, claro. Totalmente. Es una parte fundamental y vos ves que cuando vas a los sistemas totalitarios no hay periodismo y eso queda absolutamente claro. Luego tenés una tensión que hay hoy, es decir, hoy en día no sería posible un sistema político en el cual un gobierno autoritario, no podríamos restituir la monarquía absoluta, no podría haber un dictador absoluto. Todos necesitan tener algún mínimo de organismos colegiados, de darle al poder algún grado de sustento racional que le dé, además de fuerza, legitimidad. Entonces todos tienen algún grado de justicia, algún grado de parlamento, pero bueno, ahí es donde si realmente eso es como lo llamaba O'Donnell, democracias delegativas en lugar de representativas, en las cuales el periodismo es oficialista, los jueces son nombrados por el partido, como sucede en el caso de China. Entonces, son democracias que cumplen determinadas formalidades, podríamos decir de baja intensidad, siguiendo la denominación de O'Donnell, donde no existe el periodismo libre. Cuando uno habla de perfil, y salgo un instante libre y después vuelvo. Dale, tranquilo. Uno refiere periodismo, y es Fontevecchia y Perfil siempre han estado en la distancia justa, o sea, deben haber sufrido presiones, deben haber sufrido, no sé si llamarlo apretadas, pero llamados, pero los tipos se han mantenido incólumes a lo largo de los años
y se la han bancado. Esta es la sensación, ¿viste? Se la bancaron los tipos. Siempre ahí le cortaron la pauta, fueron a pelear, pasaron peronistas, radicales, y los tipos estuvieron siempre ahí diciendo lo que sentían que tenían que decir. Te pregunto cuál es la sensación de ustedes de adentro. Vos sos Fontevecchia, o sea, vos sos la cabeza de todo esto que nosotros tenemos como perfil. Entonces contame a mí me interesa personalmente escucharte a vos. ¿Cuál es el secreto tuyo, de ustedes, de tu equipo, de tu grupo, de tu tropa, de tu empresa? ¿Cuál es ese justo medio, ese parece camino virtuoso del periodismo que ustedes han llevado en todos estos años sin estar ni cerca ni lejos, peleando y a la vez haciendo periodismo? ¿Cómo lo llevas? A ver, lo que nosotros hacemos en Perfil, de hecho hay un código de ética que está firmado con la redacción en el año 98, en el cual cualquier redactor tiene derecho a publicar cualquier información que incluya un delito de acción pública, y si su editor no se lo publicara, tiene el camino habilitado para ir al ombudsman, y el ombudsman obligar a publicar la información. Es decir, hay una libertad. Adentro eso está firmado, sí, está firmado, está impreso el libro con el código de ética. Hay un ombudsman que cambia cada 5 años. Ahora, lo que nosotros hacemos, no descubrimos nada extraño, es lo que se hace en la mayoría de las redacciones de los países desarrollados. Y más particularmente es hijo del periodismo norteamericano de los años 70. ¿Por qué en la Argentina fue distinto? Bueno, en Argentina fue distinto porque Argentina tuvo dictaduras. Entonces, obviamente durante las dictaduras no se pudo hacer periodismo de investigación, periodismo independiente. Entonces, empresas que tienen más años, La Nación tiene más de 100, Clarín tiene más de 70, estaban, podríamos decir, culturalmente acondicionadas en que no se podía hacer periodismo como se hacía en Inglaterra, como se hacía en Estados Unidos. Entonces, el ser una empresa más joven, le permitió poder comenzar desde cero sin la influencia de la autocensura paradigmática que te genera vivir 20 años con dictadura. O sea, vos te vas acostumbrando a eso. Incluso vos fijate que comienza la democracia y hasta que haya periodismo de investigación pasa un tiempo, porque era posible a partir de Alfonsín. Sin embargo, el periodismo de investigación empieza a despegar recién a comienzos de los 90 con Página 12 y Noticias, y termina de llegar a Clarín, a La Nación, a todos 10 años después. Es decir, hay un proceso que también tiene que ver con la objetividad y la subjetividad. En la historia de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn citaba de que a partir de Copérnico, que queda obsoleta la astronomía de Ptolomeo, fue necesario esperar para que se aplicara completamente que todos los que habían estudiado con la astronomía de Ptolomeo muriesen, porque las personas que habían estudiado bajo un paradigma se resistían naturalmente al cambio. Entonces hubo una coexistencia de 40, 50 años en la que lo científicamente aprobado era Copérnico, pero todavía una cantidad de personas seguían mirando el mundo con la astronomía y la cosmovisión de Ptolomeo. Entonces, en la Argentina, nosotros tuvimos desde 1930 hasta 1983 intervenciones militares continuas. Entonces no podía haber periodismo ni libre, ni independiente, ni periodismo de investigación en ese contexto. Te vuelvo otra vez al concepto de objetividad. Después te hago una pregunta con respecto a Clarín y cómo es Argentina con Clarín, porque no hay muchos casos excepcionales. Es un caso excepcional, no sé, es mi mirada, y te la pregunto a vos, Jorge, que sos el entrevistado, de un grupo tan fuerte y tan influyente en Argentina como Clarín. Y también preguntarte si Clarín y Nación es lo mismo en algún punto, si estamos hablando exactamente de la misma cosa en esencia. Pero vuelvo a la objetividad. Tengo todo el tiempo compañeros acá, colegas, que me dicen, esto es así, esto es objetivo, acá están los hechos, esto es objetivo. Yo, siguiendo una carrera en sociales en una universidad, sociología, no me piden objetividad, no me dicen tenés que ser objetivo. Y sin embargo el periodismo, tengo amigos que estudian periodismo, que han estudiado periodismo, y dicen, no, pará, la objetividad es lo fundamental. Si vos no sos objetivo, no te ponen una sola nota satisfactoria. ¿Por qué todas las ciencias sociales o la mayoría de las ciencias sociales no buscan la objetividad y el periodismo lo sigue teniendo, sobre todo donde se estudia? Hay muchos estudiantes de periodismo del otro lado, muchos editores, muchos colegas que están viendo la nota a esta hora, sienten que tienen que seguir sí o sí, es como mete una espada, que la objetividad, si se corta la tanza me cae en la cabeza. ¿Por qué? Porque si caemos en un relativismo absoluto, que es lo que planteaba malintencionadamente el kirchnerismo,
nuestra profesión carece de valor, entonces es natural que nosotros defendamos ese valor a rajatabla. Por eso este libro lo que trata es de aunar, si vos querés, la academia, lo que en ciencias sociales hace 40 años que ya se considera de que no existe el criterio de verdad absoluta, lo que no quiere decir de que no sea importante la búsqueda de la verdad. O sea, a ver, ¿qué es la ciencia? La ciencia parte de la hipótesis de que esto es verdadero y siempre es corregido en la próxima generación. Es decir, lo verdadero para la ciencia siempre está en condición de los instrumentos técnicos para medirlo. Aparece el telescopio, aparece el microscopio, aparece la tomografía computada, y lo que vemos que aquello que creíamos que aproximadamente era absoluto, en realidad es relativo. Entonces, la ciencia es ciencia porque es la única que se autocorrige. La ciencia es maravillosa, entonces buscar lo verdadero como un faro, no como un lugar en el que vos vas a llegar siempre, es esencial y hace a la calidad del periodismo. Me parece muy bien hacer esa defensa. Lo que no podemos hacer es la defensa de la objetividad absoluta, porque como mencionábamos recién, hay aspectos en cuanto a la objetividad que vos podés, aún con hechos verdaderos, estar mintiendo porque faltás a otros principios del buen periodismo o de la ciencia, que es darle a la contraparte la posibilidad de explicarse, tomar distancia de nuestros propios afectos, hacer críticos de nuestra propia ideología, comprender que no existe una mirada desde ningún lugar, solo Dios podría tener una mirada o todos los lugares al mismo tiempo. Todos miramos desde una clase social, desde una época en la que nacimos, desde una educación a la que tuvimos, y todos tenemos un sesgo paradigmático. Un buen periodista hace un esfuerzo para superar eso. Entonces, la defensa que vos notás y la contradicción que vos notás es lo que este libro aspira. No pretende resolverlo ni mucho menos, pero ir produciendo un acercamiento entre lo que se enseña en ciencias sociales, en filosofía, en sociología, y lo que se enseña en las escuelas de periodismo, que evidentemente han quedado prisioneras de un concepto de objetividad anacrónico. Cuando hablamos recién de Clarín, y acá vos has entrevistado bueno, entre otros a escribanos de La Nación, pero también has entrevistado a periodistas de Clarín o ex Clarín. A todos los conductores de la redacción de Clarín. Exacto. Y todos los conductores de la redacción de La Nación vivos. Y otras cosas que también sobrevuelan siempre en Argentina. Vos me preguntabas si Clarín es un hecho excepcional, entonces déjame que te por ahí. responda. ¿Es un hecho excepcional, Clarín? No. Tiene sus particularidades, pero no es un hecho excepcional. O sea, en Brasil está Globo, en México está Televisa. Que en Brasil y en México el actor dominante de la construcción de sentido sea la televisión y no una empresa originaria en un diario, tiene que ver con el nivel de analfabetismo que tuvo Brasil y México hasta 1980. ¿Pero marcan agenda desde la televisión? Marcan agenda desde la televisión y marcan agenda, como vos contabas al principio. Explícale a la audiencia por qué desde una telenovela te puede marcar agenda o Globo, por ejemplo. En Brasil, en el horario de la noche, el prime time, la programación es una programación horizontal que viene construida de 4 novelas. Hay un noticiero en el medio y comienza desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, 4 novelas con un noticiero en el medio. Esto viene así desde hace muchísimos años, décadas. Hay novelas que tienen 40-50% de encendido. Claramente las novelas tienen más interés en la audiencia que los programas de entretenimiento. ¿Por qué puede hacer Brasil eso? ¿Por qué en alguna medida lo puede hacer México? Porque tiene una torta publicitaria 10 a 20 veces la Argentina. La ficción es muy cara y los canales argentinos no pueden producir ficción. ¿Cómo marcan agenda con eso, Jorge? Entonces, primero, las condiciones de posibilidad. ¿Por qué hay ficción en el prime time? Hay ficción en el prime time porque pueden pagar ficción en el prime time. Dale. Entonces, a partir de que la mayoría de las audiencias se ven más interesadas en la ficción, los medios dominantes que construyen sentido hacen una agenda de temas a tratar. Este año las novelas tienen que tratar corrupción. No importa que sea una novela de época, en 1700 será metafórica la corrupción. Tiene que tratar ecología, tienen que tratar aborto. Me vuelve loco eso. Pará, te puede marcar desde una agenda, te hacen una novela de época, no sé, de 1800 Sí, y el India, tema por central ejemplo. es corrupción Aparece, y eso penetra en la agenda. Aparece, claro, coloca en la agenda. Vos me contabas que el libro de Neumann. el libro de Neumann, La espiral del silencio, te había llamado la atención
Y yo te traje 2 libros. Te traje La espiral del silencio. Para, McCombs me interesa porque es el encuadre de la agenda de temas. Yo te traje estos 2 libros que a mi juicio serían interesantes que todo estudiante de medios de comunicación, todo estudiante de, podríamos decir, opinión pública. Empecemos por Neumann, porque conocí leyendo a Jorge en Periodismo de Verdad, no sabía que se había escrito sobre la espiral de silencio, y explicarle un poco la idea de ese libro, que es que... Son 2 clásicos de la opinión pública. A ver. La espiral del silencio lo que trataba de explicar es algo que, por ejemplo, te preguntan, pero ¿cómo? Las mismas personas que votaron a Lula votaron a Bolsonaro. O un porcentaje importante de personas que votaron a Lula votaron a Bolsonaro. Lo mismo podríamos decir en la Argentina, que un porcentaje importante de las personas que votaron a Menem votaron a Kirchner y votaron a Macri. Entonces, ¿cómo se explica que después nadie votó a Menem, por ejemplo, después nadie votó a Kirchner? ¿Cómo se explica que vos, por ejemplo, ves una película de hace 30 años y la gente fumaba en los aviones, y hoy una persona se le ocurriera prender un cigarrillo en un avión, se lo considera una persona que ha perdido totalmente la razón? O sea, vivimos en constelaciones cambiantes de valores. Entonces, lo que Noel Neumann quería estudiar era por qué se producían mareas que de repente era inaceptable cierto tipo de posiciones y luego se volvían aceptables. Entonces, a través de focus group con activistas, veía de que las personas eran muy influenciables respecto de la opinión de un líder. Y que la explicación que tenían era que después de satisfechas las necesidades básicas, corporales, físicas, la primera necesidad humana era de aceptación. Los seres humanos necesitamos ser aceptados por los otros. Si vemos que nuestra opinión está en desacuerdo con la opinión de la mayoría, tendemos a autocensurarnos. ¿Te da miedo? Nos incomoda, en algunos casos puede llegar a miedo, pero aunque no haya una represión del otro lado, en Alemania no hay... miedo atávico, quedar separado del grupo. La sensación de que vos necesitas pertenecer, entonces adecuás tu pensamiento al que crees que es la opinión de la mayoría. Esto explica también cómo en todas las encuestas, la última semana el ganador crece enormemente, porque la gente vuelca su voto en función de quien cree que es, quien representa el humor del momento. Esos estudios lo que explican, podríamos decir, la ciclotimia social. Porque en determinado momento lo que vos ves es que los primeros 2 años de la mayoría de los gobiernos, todos los gobiernos parecen fantásticos. Disculpame, eso también puede influir en la construcción de una idea, suponte por lo que uno piensa del bolsonarismo, viste que ahora se ha importado Bolsonaro, las ideas de Bolsonaro, hay muchos que, y me parece bien tal cosa, me parece... Lo mismo vos podrías decir del lenguaje de la moda, ¿no? Los más grandes no comprenden la moda de los más jóvenes, y en línea general lo que vemos es que la moda tiene un lenguaje que es diferenciarse de la generación anterior. Entonces, en la generación anterior se utilizaba la ropa de determinada manera, el pelo de determinada manera, en la siguiente necesariamente hay que producir ese cambio. Eso es un lenguaje, y la gente se adhiere a la moda porque en realidad lo que quiere es ser aceptada. Eso mismo que pasa con la moda, que es muy evidente en lo estético, pasa con las ideas. Entonces, Lincoln era esclavista. Y no podemos juzgar a Lincoln que era esclavista, porque en el momento que Lincoln era esclavista, la mayoría de la sociedad norteamericana era esclavista. Entonces las sociedades cambian, la historia se parece mucho al periodismo. Es decir, la subjetividad también ha sido primero criticada en la historiografía. O sea, antes del problema de los periodistas los tuvieron los historiadores. La idea, como decía Walter Benjamin, es que nunca podemos volver a ver el pasado, nunca. Es como un relámpago de un instante, y que siempre que vayamos al pasado lo vamos a ver con ojos del presente. Por eso la historia es anacrónica, porque en realidad se significa en el futuro. Creo que en el libro yo coloco el ejemplo de que si Alemania hubiese ganado, Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy no se enseñaría la Revolución Francesa, porque no tendría ninguna importancia la Revolución Francesa, claro, porque habría perdido el sistema democrático representativo constitucional. Entonces, lo que hace un hecho importante es el futuro retrospectivo, o sea, el significado se coloca a posteriori. Entonces, lo que trata de explicar Noel Neumann es por qué nos ponemos de acuerdo en determinadas cosas, que puede ser una idea política, una construcción social, el ni una menos, el aborto, y cuestiones que en determinadas circunstancias eran aceptadas, en otras no son aceptadas, y el poder de influencia que tiene el ser aceptado, que hace que vos modifiques tus prejuicios. Perdón, ese libro explica
los medios hegemónicos, el otro, al que vas a entrar ahora. Por lo menos yo lo O una interpreto. parte de los medios hegemónicos, ahí venía. Por ejemplo, Lo de- ese libro para mí... Esto es escuela de Chicago, años no existían las redes sociales, y lo que... explica Clarín ese libro para mí, por ejemplo. Claro, explica Clarín, explica Globo, explica también Televisa. El planteo sería ese: es evidente que hay una relación entre ver y mostrar. Uno no puede ver algo que no se muestra. Los medios son como una ventana en una casa, es un marco, nos ponen un marco de qué ver. Los medios son los que instalan la agenda. Lo que se va a discutir, lo que la gente va a discutir, es construido primero por los medios. Ahora, los medios no tienen el poder de que la discusión que lleve adelante la opinión pública sea como ellos quieren. Apa, Es decir, pero me los encuadran, medios claro. te dicen, estos son los temas que hay que discutir, y la gente discute en los bares, en los cafés, con la Es familia. como que si y la los ventana me la podrían poner hacia el mar o hacia un arroyo o hacia una montaña. O sea, no, pero yo voy a discutir El sobre lo que es- estoy es- viendo en la ventana. Es el conjunto Claro, de el medios, conjunto, ¿no? Entonces, exactamente. lo que pueden instalar es la agenda, pero no luego qué hace la sociedad con esa agenda. Es decir, el poder de los medios también es relativo. Es decir, hay un punto en el cual, obviamente tienen mucho poder, porque poder elegir qué temas son los que se van a discutir, a qué temas le vamos a poner foco. Imaginarlo de esta manera, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de objetividad y subjetividad. Cuando uno dice, no, los hechos son sagrados, bueno, pero hay muchos hechos al mismo tiempo. En este momento, vos contabas, pusieron una bomba en un cementerio, una bomba en la casa de un juez, y al mismo tiempo están pasando, y hay granizo en Córdoba, y hay en Estados Unidos, en California, grandes incendios, y el Papa produjo determinado hecho. Entonces, estos son los hechos. Es un reduccionismo realmente infantil, porque hay muchos hechos, y nosotros elegimos qué son hechos. Es decir, los medios elegimos de todos los hechos que suceden, qué hechos consideramos que son importantes poner a consideración de la opinión pública. Entonces, los hechos que nosotros elegimos son los hechos que existen, mientras que los que nosotros no elegimos no existen. Ese es el poder de los medios. No el poder de luego que esos hechos construyan totalmente la subjetividad. Vos recordás que Perón decía, gané en contra de los medios, y es un hecho repetido de que Trump dice, gané en contra de los medios, Bolsonaro dice, gané en contra de los medios. Es decir, los medios no pudieron lograr que Bolsonaro no gane ni que Trump no gane. Pero en realidad Trump y Bolsonaro es resultado de la agenda que los medios, porque los medios se la pasaron hablando de Trump y Bolsonaro, criticándolos, creyendo que criticándolos lo iban a hundir, cuando en realidad lo que lo estaban era poniendo en la agenda. Lo que hicieron Bolsonaro y Trump, consciente o inconscientemente, pero inteligentemente, es ser lo suficientemente provocadores para meterse en la agenda. Ahora, el otro día lo discutía, charlamos de periodismo, conversamos esto en un café justamente con Daniel Vila, y hablamos de redes sociales. En este momento debe haber muchísima ebullición en redes con esta charla que vos estás regalándonos aquí en Animales Sueltos. Y con Vila hablábamos justamente de esto, que si bien él sostiene, como un hombre de medios también, que redes sociales es fuerte, es influyente, aún hoy no puede, según la mirada de Daniel, terminar ganando la pulseada contra los medios tradicionales, que finalmente, si bien se instalan temas y se instala agenda o se enmarcan temas desde redes sociales, que bueno, aún no, hay de hecho, una gran diferencia. la Sí. gran mayoría de los retweets parten de contenidos producidos por los medios tradicionales. ¿Y qué mirada tenés, Jorge, de lo que está pasando ahora justamente en esa otra esfera, en redes sociales, por ejemplo? ¿Vos creés que a qué ha venido? ¿A discutir o a poner otra verdad sobre la mesa? ¿O a qué ha venido a qué han llegado las redes sociales? Déjame darte una explicación desde la infraestructura antes de poder explicar su superestructura. Dale. En líneas generales, la tecnología nos ha reducido la distancia. Vos hoy podés charlar cara a cara con una persona en Shanghái, 2 horas sin tener que pagar nada. Podés trabajar con una persona, vos en la computadora de tu casa y otra persona en California, como si estuvieras en el escritorio de al lado. Pero lo que la tecnología no ha podido es reducirnos el tiempo. El tiempo sigue siendo inalterable, exactamente igual que para nuestros abuelos, desde que se trabaja 8 horas por día, poner en 1920 en los países desarrollados. Dormimos 8 horas,
comemos cierta cantidad de horas, trabajamos cierta cantidad de horas y tenemos que desplazarnos para ir entre el trabajo y nuestra vida social. Esto ha hecho que, en líneas generales, el tiempo disponible para el consumo de medios se mantenga inalterable de 4 a 6 horas. Ahora no puedo dejar de comer para dedicarme más Hay solamente un aumento en la radio porque Sí. las ciudades, al tener un tránsito cada vez más poluido, la gente tarda un poco más en llegar a los lugares de trabajo. Entonces, como la radio es un medio que te permite simultáneamente estar haciendo otra cosa, es ideal para compartir en los viajes. Ahora, lo que cambió, el gran fenómeno que cambió, es que la persona luego volvía a su casa y, además del intercambio vertical de informaciones que se producía de un medio a la audiencia, había otro intercambio de informaciones horizontales que era con su vecina, con sus familiares, con su novia, iba al club, al café, que eran las conversaciones privadas. Entonces había una esfera de la conversación pública, que eran los medios, y una esfera de las conversaciones privadas, que eran las que se daban en las charlas cotidianas, a las que personas dedicaban otras 2 horas por día. De hecho, la palabra iglesia originalmente venía de plaza de reunión, o sea, la gente se iba a reunir a algún lado al no haber medios de comunicación. Entonces, la gente, mucho antes de la existencia del periodismo, siempre existió una cantidad de horas por día para conversación privada. Lo que sucedió en los últimos, digamos, desde el 2009, que se crea la pantalla táctil con el iPhone One, es que se monetizó las conversaciones privadas. ¿Qué quiere decir eso? Es que al sustituir el teléfono por las redes sociales, el mejor ejemplo de todo es WhatsApp, que hoy es el instrumento de comunicación política más utilizado por los políticos, ya lo hizo Bolsonaro y creo que es la herramienta que va a utilizar Macri en las próximas elecciones, el WhatsApp. El tema es que es como si vos hablaras por teléfono. El señor Bell, cuando inventó el teléfono y vos estabas hablando con tu mamá, y mientras vos hablabas con tu mamá pasaban publicidad. O sea, empezaron en lugar de cobrarte por la llamada telefónica, te damos la llamada telefónica gratis, no telefónica en este caso, sino a través de otras alternativas, y se monetiza con publicidad. Entonces, lo que las redes sociales están produciendo es exactamente, con las particularidades, nada es exactamente igual. Todo tiene una reconversión en espiral, se vuelve a un lugar, pero siempre de un punto ascendente, equivalente a lo que antes eran las conversaciones privadas, que siempre tuvieron más rating, podríamos decir, que la pública. Porque una de las cosas que se enseñan en las escuelas de periodismo es criterio de proximidad. Es mucho más interesante el romance de la vecina que el del presidente. Entonces, la conversación privada siempre tiene mucho más atractivo. ¿Qué pasa con la publicidad? Un medio profesional, por ejemplo, este canal tiene un límite de 12 minutos por hora de publicidad. No puede poner más de 12 minutos por hora de publicidad. Entonces, si hay entre 4 y 6 horas de consumo de medios, hay 12 minutos entre 4 y 6 horas. Mientras que en las 2 horas de conversación privada, la publicidad es ilimitada, es todo el tiempo está la publicidad ahí en el costado. Entonces, el fenómeno que nosotros vemos del cambio multimediático tiene una explicación económica. Se dejó de cobrar por la llamada telefónica, no es telefónica, sí, se da gratis y se le pone publicidad. Y eso permite el abaratamiento de las comunicaciones, que eso se multiplique al infinito. Ahora, ¿están construyendo sentido las redes sociales? O sea, ¿son fuente primaria de información? En su gran mayoría no. La fuente primaria siguen siendo los medios profesionales. Claro. Es un gran, podríamos decir, propalador, sin ninguna duda es un gran propalador, viralizador, construcción de sesgos, como mencionábamos antes, que solamente recibas a través de los algoritmos informaciones que confirmen tus prejuicios, porque las operadoras de las redes sociales eligen para atraerte. Vos fíjate, en las conversaciones telefónicas la gente trataba de hablar lo menos posible porque tenía que pagar. Acá al revés, quienes venden la comunicación tratan de que vos hables lo más posible. Claro. Porque cuanto más tiempo estás, lo que monetizan es tu tiempo a la publicidad. Entonces luego crea un círculo vicioso en el cual te retroalimentan para tenerte más tiempo con informaciones que a vos te son placenteras. Por ejemplo, el New York Times, en las épocas de gloria, decía que le daba a sus lectores no solo lo que los lectores querían, sino también una parte de lo que los lectores debían leer, aunque no quieran leer. Jorge, me quedan 5 minutos, llevamos casi 1 hora conversando, 50 minutos ha volado, por la verdad, y me han quedado cientos de preguntas de aquí.
que yo había marcado en tu libro. Este es el libro de Jorge. Es un libro que contiene algunos ensayos. Dame 5, todavía no, tiene algunos ensayos de entrada en el libro, y después es una serie de entrevistas a personas o a colegas, gente de medios, periodistas. Se llama Periodismo y Verdad. Son conversaciones con los que mandan en los medios. Bueno, te aprovecho dos cosas del hoy, de la actualidad. ¿Qué es Macri? ¿Cómo lo estás viendo a Macri? ¿Te sorprende este Macri? ¿Pero esperabas más de Macri? Dame una mirada, una interpretación del hecho Macri. ¿Cómo lo ves a Macri? Pero yo también, pues, yo voy a hablar del libro y no termino siempre hablando de Macri, de Cristina. Dame un solo título, nada tranquilo. más, una línea. La primera nota que hice sobre el libro, Pañi me pregunta lo mismo que vos, y yo usé la frase de que Macri estaba perdido, que esto pasa con los medios audiovisuales. Bueno, Macri está perdido, se lee que está perdido a futuro. Entonces, agradezco tu pregunta para poder aclarar. Yo creo que Macri perdió la brújula en el segundo y tercer trimestre de este año, sin ninguna duda su política económica entró en colapso. Perdió el rumbo. Ahora, yo no creo que Macri esté perdido electoralmente el año próximo, que es como se interpretó mi frase, que esté perdido en una nebulosa en el momento en que no le encuentra el rumbo de salida a su crisis económica. No quiere decir que esté perdido electoralmente. Es más, yo creo que Macri tiene más posibilidades de ser reelecto que Cristina de ganar. No quiere decir de que Cristina no tenga posibilidades. Es bien posible, pero no es lo más probable. Lo más probable, a mi juicio, en la medida que se den las circunstancias que todos suponemos de que la crisis está empeorando, pero va a comenzar a mejorar económicamente en el segundo y tercer trimestre del año próximo. Y aunque esas mejoras no irradien lo suficiente, pero por lo menos se sienta de que se paró de caer, en la medida de que no haya un empeoramiento sustancial de la economía, que es lo que se puede suponer, Macri tiene hoy más posibilidades de ser reelecto que no ser reelecto. A mí me parece importante también aclarar que Macri en algo no fracasó en la economía. O sea, está claro que la economía de Macri perdió el rumbo, perdió la brújula, y en el recalculando tuvo que hacer una serie de cambios muy sustanciales que ponen en discusión el modelo económico que venía llevando. Pero hay algo del modelo económico que está subyacente, que el propio macrismo no utiliza y no expone lo suficiente, que es que Macri es probable que termine sus primeros 4 años, o sus únicos 4 años, no habiendo aumentado el Producto Bruto, no habiendo bajado la pobreza, pero sí habiendo aumentado el Producto Bruto, sí habiendo aumentado la riqueza per cápita y la cantidad de riqueza total del país. Entonces, es muy importante entender que una cosa es el Producto Bruto, que mide cuánto vos produciste y consumiste ese año, y otra cosa es la riqueza. Explicándolo de una manera simple, Néstor Kirchner creció los primeros 4 años entre el 5 y el 6% a tasas chinas. Piketty, el economista del capital del siglo XXI, él me decía que eso no servía para medir la evolución del progreso de un país, porque el Producto Bruto, al ser bruto, no tiene en cuenta como no vos te consumís capital. Kirchner se consumió el 25% de las reservas de gas y petróleo de la Argentina, que costaban más producirlas y regenerarlas que lo que él había generado de crecimiento. Sí. Macri se endeuda para desarrollar, en parte, un capital energético que, si Vaca Muerta terminara siendo equivalente a otra soja en los próximos 15 años de la Argentina, los 100.000 millones de dólares de deuda que agregó van a ser poco al lado de a lo mejor 1 trillón que haya agregado de riqueza en energética a partir del cambio de los precios y de las inversiones que se han producido en esa sección. Entonces, vos podés lograr que la gente un año sea menos pobre, groseramente, comiéndose la vaca en lugar de tener la leche, o comiéndose la gallina en lugar de tener los huevos, y en realidad es más pobre porque no tiene futuro. Por eso las Naciones Unidas mide la riqueza per cápita, que es no solamente reducir la pobreza hoy, sino reducirla de manera sustentable. Sintéticamente, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner estaban orientados al consumo. Macri está orientado al ahorro y a la producción de activos. Cuando nosotros hablábamos de que los chinos y los asiáticos crecían mucho más rápido porque consumían poco y ahorraban mucho, bueno, eso es lo que hace Macri. Luego,
luego podés discutir. No, yo no quiero un gobierno que invierta en activos, prefiero un gobierno que invierta en consumo, porque si tengo 30% de pobreza, no quiero más autopistas, no me va a servir vaca muerta dentro de 5 años, porque tengo la gente que no puede comer hoy. Esa es otra discusión, pero puede ser que él termine dejando el país mejor en producto, no en producto bruto, sino en riqueza per cápita. Vendo un poco, porque son 12 minutos. Es interesante, estamos charlando con Jorge Fontevecchia, él escribió este libro, Periodismo y Verdad. Aquí está. Son conversaciones con los que... A ver, son conversaciones, pero el ingreso, las primeras páginas son una serie de ensayos realmente muy interesantes sobre esto, que esta profesión tan hermosa que es el periodismo. Fíjate que en la página 39 el capítulo se llama, el ensayo se titula El futuro de la profesión. El futuro de la profesión. Allí es interesante, vos fíjate el futuro de la profesión. Hay profesiones, las necesidades de los seres humanos se mantienen, pero las distintas profesiones las satisfacen. Por ejemplo, la confesión en la Iglesia Católica no existió hasta el Concilio de Trento. Inicialmente la confesión no existía en el primer catolicismo y apareció a partir de que primero la hacían los propios curas y veían que funcionaba. A partir de Nietzsche, citado allí, de Dios ha muerto, de la pérdida de sacralidad que tienen todas las religiones, apareció una profesión, o sea, Freud fue genial, no solamente por sus ideas, sino porque es uno de los pocos científicos que inventó una profesión, el psicoanalista. El psicoanalista sustituyó en gran parte a la cura por la palabra que tenía la confesión. Lo que nosotros hacemos, los periodistas, tiene solo 400 años. Es probable que dentro de 200 años la necesidad de explicar esto que pasa, por qué pasa y qué significa, es decir, de construir sentido con lenguaje verista, no se desarrolle de la misma manera que nosotros hoy la estamos desarrollando. Pero siempre va a ser necesario alguien que explique esto que pasa, por qué pasa. Jorge Fontevecchia, dame un segundito que ya te seguimos charlando después del corte. Te cuento que si durante todo el año Salta te espera, vos ya sabés que esto es así, Salta te espera durante todo el año con sus espectaculares paisajes, sus rincones llenos de historia, sus sabores únicos y con toda la calidez de su gente. Visitar y descubrir todo el encanto de la más linda, mirá. Salta, tan linda que enamora. Chacabuco, donde todo empezó, de Bodega Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de Bodega Los Haroldos. ¿Te falta energía y sentís que no das más? Necesitas un Plus 102 Plus, vitaminas, minerales más un plus de energizantes de origen natural, ginkgo, ginseng y guaraná. Mirá. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Escuchen, porque la pregunta es ¿por qué un frasco entero de protector solar? Si es caro, siempre te sobra, al año siguiente puede estar vencido con olor feo, ni hablar si es para un fin de largo, para un día o si te lo olvidaste. Por eso llegó desde Alemania la revolución científica para la protección de tu familia. Farmaprotec Solar en unidosis. Este año también en prácticas cajitas con 4 sobrecitos individuales con la cantidad justa que puedes comprarte a una cada vez que lo necesitas. Así gastas menos y aprovechas más. Especialmente formulado con micropartículas de filtros orgánicos alemanes de última generación que forman una película activa e incomparable efecto protector. 100% seguro y efectivo en factor 35-65 y gel solar de aloe vera. Protege a tu familia científicamente. Cuídala con Farmaprotec Solar. Esto está buenísimo. Telecentro ahora tiene un control remoto que se maneja con la voz. Es muy fácil, apretás el botón, hablas y la tele hace lo que le pedís. Decís buscar animales sueltos y la tele encuentra animales sueltos. Decís buscar, no sé, Brad Pitt, vikingos y la película y el control busca películas de Brad Pitt de vikingos. No sé, pones América y va a América. Con el nuevo control remoto por voz podés buscar series, películas, contenidos por el nombre de tu actor favorito, cambiar de canal y mucho más. Todo con la voz. Contrata hoy mismo Telecentro y pedí tu control remoto por voz llamando al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Entrá a la cancha con Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Ingresá en bridgestone.com.ar/Copa Libertadores, participa del sorteo y entregar el premio al mejor jugador del partido. Además podés ganar entradas y camisetas de tu equipo. Bridgestone, patrocinador oficial con Conmebol Libertadores. Collins Automotores, concesionario oficial de Chevrolet
te invita a subirte a tu 0 kilómetro con los mejores descuentos y beneficios exclusivos para vos. Financiación sin interés y cuotas fijas. Si querés conocer más sobre ventas y las ofertas, envía un WhatsApp al 11 60 97 23 94. Lo mejor está en Collins. Las primeras 20 personas podrán tener el patentamiento bonificado o entrar a collins.com.ar. Con tu plan Chevrolet podés llevarte un Onix LT en cuotas desde 6.500 pesos o una Spin LT en cuotas desde 7.500. Anota 11 60 97 2394 o entra ya a collins.com.ar. Vos encontrás nuevos caminos, nosotros te entregamos el auto. Chevrolet Collins. Ya te pusiste las ojotas, los lentes, el protector solar, solo te falta saber dónde te vas de vacaciones. Garbarino Viajes te da la respuesta ya. Activaste el modo verano y tu cuerpo lo sabe. Aprovecha en Garbarino Viajes todas las ofertas para unas merecidas vacaciones. Vuelos, hoteles y paquetes a los destinos que quieras. En muchas cuotas. Garbarino Viajes. Cumplimos tu viaje. Para esta situación económica, cuando todos necesitamos ahorrar, Zona Libre te presenta... Zona Libre Familiar, que pensó en tu conveniencia para que puedas seguir usando el producto más efectivo, pero en su formato familiar. Es el mismo de siempre que ya conoces, pero en un envase mucho más grande que te dura más y te conviene. Zona Libre Familiar está formulado con Farmacapil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, ahogando rápidamente los piojos y liendres en una sola aplicación. Zona Libre no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre Familiar es seguro, 100% efectivo y te conviene. Como siempre, con el rojo se van, con el azul no vuelven. Gracias a la gente de Maschinen, en empresa líder en equipamiento de limpieza, por acompañarnos este año. Les mandamos un gran abrazo. Pequeño corte. Estamos con Jorge Fontevecchia. Es un placer para Animales Sueltos y para América tenerlo aquí en la pantalla. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. La Nación presenta Parrilla Argentina. Arma tu juego de cubiertos y set de asador y sorprende a tus invitados con los consejos y recetas de la Cabrera. Promo lanzamiento, un par de cubiertos más carpetas con fichas a 349 pesos con 90. Búscala en tu kiosco. La Nación. Están pidiendo que ajustemos, nos aumentan los impuestos. Evidentemente no son pobres. Los que administran la plata que no es de ustedes. Digo, no se puede gastar semejante dinero en un avión. Administren las cosas bien. Fin de semana Carrefour. Del jueves al lunes, aprovechar nuestros hipermercados. 15% de descuento en marcas de LED TVs, celulares, notebooks, heladeras y más. 6 cuotas sin interés en marcas de acondicionadores de aire, lavarropas y más. Además, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en set de jardín. Y 70% de descuento en la segunda unidad en Cotillón de Navidad. Muchas promos más en carrefour.com.ar. A ese amigo que siempre se pone a hablar de la ex, servile un Dr. Lemon. En grupo no hablas tan en serio. Dr. Lemon, para compartir lo que realmente importa. Señoras y señores, acá estamos para el desafío de rendimiento Ariel Concentrado. Qué lindo volver a verte. A ver quién lava más camisetas sucias. Ariel Concentrado es tan poderoso que usa menos producto, ¿eh? Muy parejos, ¿eh? Uy, se les acabó. Atención que se les acabó. Ariel Concentrado toma la delantera. Quedó demostrado. Ariel Concentrado, sí, Ariel Concentrado rinde más que por 2. Como mamá, estás en cada detalle. Le prestás atención a las pequeñas cosas, especialmente cuando llega la noche y tu familia descansa. Por eso, elegís el nuevo Fuji Noche, el único que con solo 4 aplicaciones, una en cada esquina de la habitación, protege a tu familia de los mosquitos por hasta 10 horas para que puedas descansar tranquila. Fuji, protege como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Nuevos likes. Cuando la vida te trae nuevos ingredientes, nosotros te traemos nuevos sabores. Nueva Egg and Bacon. De la Signature Collection by McDonald's. ¿Sabes por qué a los medicamentos que producimos los laboratorios argentinos los respalda una marca? Porque esa marca es la garantía de seguridad, eficacia y calidad. Silfa, los laboratorios argentinos. Lo bueno que tenemos los argentinos es que de alguna forma le encontramos la vuelta. Esta vez, para seguir disfrutando el sabor de una Coca-Cola hasta la última gota.
Encontrá la Coca-Cola de 220 mililitros a 15 pesos. ¿Sabías que un Pampers es igual a una noche sequita? Porque absorbe mejor que otros pañales. Así usas menos y ahorras más. Solo un Pampers toda una noche sequito. Y además ahorras. Pampers. Nuevo Gancia Frutos Rojos. Próbalo. Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon. Protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad en sus nuevas presentaciones Mata Moscas y Mosquitos y Casa y Jardín. Fin de semana Carrefour. Del jueves al lunes, aprovecha en Hiper Market. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de arroz, galletitas, mermeladas, yogures, rollos de cocina y más. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, gaseosas y jugos. Además, con Mi Carrefour, 20% de descuento a la unidad en hamburguesas, prefritos y vegetales congelados. Y pollo a 39 pesos con 90 el kilo. Muchas promos más en carrefour.com.ar. Hellmann's Light, con 40% menos calorías. Seleccionamos ingredientes de la más alta calidad y nos dedicamos a ofrecer un sabor irresistible. Hellmann's Light, la más rica y la más light. La cancha está caliente, señores. Veamos la formación que tiene Mostaza. Doble cheddar y doble hamburguesa. ¡Uy! ¡Acá hay falta! ¿Qué falta? Falta el crocante y favorito de la cancha, el bacon. Ñam, ñam. ¿Pero qué debut tan esperado tiene el extra bacon barbacoa? A ver, veamos el replay. ¡Qué golazo! Mostaza, cada vez más grande. Las promos de verano. Te compraste un postrecito solo porque podías ganarte un fangote de guita. Seguí participando, no. Seguí perdiendo, perdedor. ¿De verdad pensabas que cargando un código te podías ganar el departamento con jacuzzi en la cocina? Debajo de las tapitas te podés ganar un auto hermoso. ¡Ilusos! ¡Nunca van a ganar! Banca, ahora con la promo de 7up siempre salís ganando. Juntando solo 3 tapitas naranjas te llevas una Pepsi 7up H2 o de 2 litros 25 gratis. Ah, sí te quería agarrar en una propaganda llena de perdedores. ¡Ja! Me das mucha lástima, Petro. Mucha lástima me da. ¿Me das un traguito? No. ¿Sabes qué te deseo? Que cada vez que tomes te agarre más sed. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Que en todas las promos te salga a seguir participando. Siempre informados, siempre divertidos. Tus mañanas de siempre, siempre encendidos. América, la vida en vivo. Entonces que en la parte ya de entrevistas, en la página, bueno, en una de las primeras entrevistas arrancás con Hugo El Gonodamón y la bajada del título de la entrevista es "Ahora que escribo sobre el macrismo y Panama Papers", te dice Jorge Alconadamón, escribo sobre Arribas, Correo y Calcaterra con Odebrecht, me dicen te vendiste. Y yo me anoté acá como pregunta para vos es, ¿se puede aplicar posverdad a nombres? Viste que la posverdad tiene que ver con lo emocional. Y es típica, Fantino, no te creo más, yo te quería en Animales, en Mar de Fondo, cuando relatabas a Boca. ¿Hay posverdad en los nombres o solamente es a hechos? Bueno, es lo mismo cuando vos convertís un nombre en un adjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, pudo haber en determinado momento una tendencia en algunos medios a convertir a peronismo en sinónimo de corrupción. A ver, la falsedad, la posverdad, digamos, la fake news hubo siempre, expresado de distintas maneras y tenía distintos tipos de recursos retóricos. La clásica sinedoque de tomar una parte y convertirla en el todo, de lo parecido o similar convertirlo en idéntico. Y se abusó, de lo que hablábamos antes, de que en realidad el mundo es percibido por el observador en función de sus objetivos. Un río, para un pescador, es una fuente de alimento, para un ingeniero hidráulico es una fuente de energía para una represa, para el dueño de un hotel, por ejemplo, que es una fuente de turismo, para una persona, un agricultor, puede ser una fuente de riego. Al río es el río. La posibilidad de que cada uno observe la realidad desde sus propios
objetivos, derivó en esto que te decía, de que se lleva al extremo, no solo que cada uno recorta la parte de la realidad que le interesa, sino que se descubrió en técnicas propagandísticas de que la repetición de mentiras producía efecto de verdad. O sea que había algo en la repetición que le daba carácter de verdadero. Entonces, bueno, no solamente con los adjetivos, sino muchas veces con los sustantivos convertidos en adjetivos. Es decir, peronismo igual a corrupción, para poner un ejemplo, a mí me parece peligrosísimo. Y me parece también que falta la verdad. Nos despedimos en el próximo bloque con Jorge Fontevecchia. Último bloque y los saludamos. Están pidiendo que ajustemos, nos aumentan los impuestos. Evidentemente no son pobres. Los que administran la plata que no es de ustedes. Digo, no se puede gastar semejante dinero en un avión. Administren las cosas bien. 5, 4, 3, 2, 1. Es otra botella. Es distinta. Es muy linda. ¡Corcho! ¡Le pusieron corcho! Dale, abrila. Tu sidra de siempre. Ahora renovada y más rica. ¡Qué rica que es! Sidra Real. Siempre hay un motivo real para brindar. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. OFF te protege de los mosquitos. Probá OFF Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. SC Johnson, una compañía familiar. ¿Querés un pelo extraordinario? El Viv lo transforma en un uso con el tratamiento número 1. Óleo extraordinario de L'Oréal Paris. Una fusión de 6 óleos de flores preciosas. Transforma todo tipo de pelo en un uso. Nutre intensamente sin dejarlo pesado con 6 veces más brillo. El Viv Óleo Extraordinario. El Viv revive tu pelo desde el primer uso. Hay uno para cada una de nosotras. Solo de L'Oréal Paris. Todas lo valemos. Todo comenzó cuando una extensa ola de series y películas invadió el mundo. Fue cuando llegaron ellos. Todavía no lo mataron a ese. Los spoilers. Seres con un apetito voraz de contarte lo que ya vieron, aunque todavía no lo hayas visto vos. Solo nos queda ocultarnos hasta que encontramos una nueva esperanza. Tenemos Flow. Podemos ver las series más premiadas y las últimas películas desde el celular o la tablet. Lejos de los spoilers. Bájate la app de Flow y protégete de los spoilers. Cablevisión Flow. Tus hijos no ven toda la protección que les das, la sienten. Fuji, protege como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Los argentinos podemos solucionar todo con muy poco. Separemos los residuos. Con esa pequeña acción también podemos cambiar mucho. Bolsas verdes con cierre fácil Azurín. El nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua, envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres, tenemos una fragancia para eso. Descubrilas, creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson. Y 1, y 2, y 3. Porque con Sancor BB3 Más y Paw Patrol podés ganar un año de jardín y muchos premios más. Carga el código de tu pack en promosancorbb3más.com.ar. Búscalo en tu tienda más cercana y participá. En DirecTV Prepago nos adaptamos a tu bolsillo. Solo por este mes bajamos la recarga mínima a 100 pesos. Y además te damos HD gratis. Porque queremos que veas todo como nunca antes. Recarga a partir de 100 pesos y empezá a disfrutar. Con DirecTV Prepago, tu plata vale más.
¿Qué es lo que se necesita para todos los damnificados? ¿De qué manera podemos acercarnos todos a ayudar? En la UBA Económicas, Córdoba al 2100, UBA Económicas, ahí tenemos una escuela de líderes y los chicos de UBA Económicas... ¿Ellos se acercan al lugar y les llevan todo? Sí, de 8 a 20 reciben esta semana, posiblemente la otra. Pamela a la tarde, mañana a las 15:30 por América. Listo, me compro 0 kilómetros. Aunque... Es que ya no tengo la plata. Sacar el freno de mano tus ganas de tener un 0 kilómetro. Aprovecha este mes la financiación exclusiva de tasa 0 de 18 meses y bonificaciones especiales. Acércate ya a un concesionario. Es por tiempo limitado. Chevrolet. Find New Roads. I wanna rock and roll. I wanna give my soul. So help me decide. Help me to make up my mind. Wouldn't that save you? Save you? Wouldn't that save you? Alma Mora, almas gemelas. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. ¿Por qué será que le hablamos a la tele? Como si nos fuese a escuchar, ¿no? En la alfombra roja le decimos, ¡ay, nena, no te podés poner ese vestido! Le reclamamos al árbitro que eso fue penal. O que la respuesta correcta era la C. ¡Ah! Pero hoy por primera vez, la tele nos va a responder. Telecentro presenta un nuevo control remoto que se maneja por voz. Para que digas Netflix y aparezca Netflix. Para que digas Superliga y tu voz tenga el control. YouTube. Bueno, la de tu hija también. El nuevo control remoto de Telecentro lo hicimos por voz.